Entonces, así fue como se va mejorando durante el transcurso del tiempo. Y llegamos a la actualidad, que son las tendencias en el siglo XXI, que ya le estamos dando un enfoque más al cliente, una intervención de la alta dirección sin delegar las actividades estratégicas referente a la calidad. O sea que ya no tengo que estar encima de mi colaborador, sino que ya puedo delegar las tareas y ya tenemos como las funciones que tenemos que ir haciendo. La planeación estratégica de la calidad, el conocimiento de la C o el BQ, la mejora continua, la formación de todo el personal, las mediciones de la calidad, el benchmarking y el Power Maker. Entonces ya entramos al siglo XXI, donde Juran basa su pronóstico en la forma en que han evolucionado otras disciplinas a través de la historia y predice que la calidad adquiría un importante carácter estratégico para todas las naciones, que es lo que hoy está pasando. Lo que hoy en día está pasando es que muchas empresas quieren adquirir la ISO 9001, quieren ser bandera azul, quieren ser, tener la ISO 14001 y así sucesivamente todas las ISOs posibles. ¿Por qué? Porque la ISO lo que me certifica a mí como cliente es que ese producto viene de buena calidad. Ahora, si yo quiero como cliente ir a ver ese producto que están realizando en X empresa, yo tengo que comprobar que yo conozco el procedimiento, que yo soy capacitado para ir a visualizar si están haciendo correctamente el procedimiento. De lo contrario, yo no puedo ir a criticar, por decirlo así, el producto que están haciendo, porque si yo no tengo la experiencia o no sé cómo se fabrica, entonces yo no puedo formar parte, digamos, del equipo. Puedo adquirir el producto, pero no puedo ir a verificar el producto, ¿verdad? No es que se restringe, pero si no es, lo que pasa es que se hace que se conozca el producto como tal. Ahora, una de las palabras importantes es que la calidad se usa cada vez más con más frecuencia en las compañías. ¿No se escucha? ¿Ahí me escuchas? Ok, súper. Entonces, se usa cada vez más con más frecuencia en las compañías, ya sea en los sectores de alimentación, industria o servicios. O sea, ya no es una palabra tabú, ahora sí se conoce, digamos, ya se conoce su palabra como tal, ya tiene su significado. Entonces, o sea, su definición como tal es el grado y requerimientos del cliente. O sea, calidad es, ¿me cumplió los requerimientos a mí? Perfecto. Entonces yo compré un celular, me funciona para llamar, para mandar mensajes, para ver, no sé, redes sociales, para jugar. Cumplió mis expectativas. Es un teléfono que me funciona y cumplió mis expectativas. Eso es calidad al final y al cabo. La compañía, bueno, es una organización, asociación, un sector público o privado que produce cualquier producto o servicio que brinde a un cliente, que pueda llegar a producir o a dar ese servicio, ¿verdad? El cliente es, bueno, es el intérprete o el que le llega el producto, ¿verdad? Y que nos dice lo que nosotros podemos mejorar o lo que nosotros podemos mantener bien en nuestros productos. O sea, hay que escuchar al cliente. Y calidad total, resulta que si calidad es satisfacer las necesidades del cliente, calidad total se refiere a lo que es mejora continua. ¿Qué es mejora continua? Ok, es satisfacer las necesidades del cliente, pero resulta que aunque yo satisface esas necesidades, pero si el cliente me dice, mira, es que el celular me hace falta de que tome fotos, más a animalitos más pequeños. Entonces, eso es mejora continua, en el que yo esté mejorando mi producto. Calidad total prácticamente engloba todo.
las sugerencias que me dan los clientes, el cliente ya satisfecho, pero que me da una retroalimentación para yo poder brindar un mejor servicio o un mejor producto. Y prácticamente, ya para ir finalizando, se va refiriendo a que, bueno, crea una mayor satisfacción, por lo tanto se crea una mayor percepción de la calidad del bien o servicio. Entonces tengo el usuario, la atención y el servicio. Y la satisfacción al usuario es lo que engloba, digamos, al final todo. ¿Ya? Y eso sería de mi parte.